A veces el pecado nos aleja de Dios. A veces el pecado mata la relación de Dios. A veces el pecado nos lleva al distanciamiento de Dios y los hombres. Cada día el pecado contamina más al hombre. Cada día el pecado destruye más al hombre. Y Dios está evitando que el hombre sea destruido por causa del pecado. Amén. El pecado se divide en dos fases. El pecado destruye la naturaleza espiritual. El pecado destruye la relación del hombre con Dios. Y el pecado en sí es muerte, tanto física como espiritualmente. El pecado siempre nos va a tratar de separar de Dios. El pecado siempre nos va a tratar de distanciar con Dios. Cuando tú te distancias de Dios, estás sometido al pecado. Y el pecado siempre va a tratar de desviarnos de la verdad. Porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Y eso es verídico y es testificado por medio de la palabra de Dios. Hay un pasaje muy conocido en la Biblia, el cual habla Juan 8, 10 y 11, donde hablan de una mujer adúltera, una mujer que era pecadora, una mujer que era impura, una mujer que era pecadora. Amén. Y dice que llegó una cantidad de gente, una multitud de gente, y Jesús estaba en un lugar. Y dicen que la multitud fue y se la llevaron al Señor, diciendo: Señor, esta mujer fue sorprendida en adulterio. Esta mujer fue sorprendida en fornicación. Y según la ley, Moisés mandaba a que estas mujeres fueran apedreadas, fueran castigadas, fueran muertas, porque son pecadoras. Y dice la palabra de Dios que Jesús inclinaba la cabeza hacia la tierra, como escribiendo algo en el suelo, en la tierra. Y otra vez le insinúa a aquellas personas: Señor, esta mujer fue sorprendida en adulterio y debemos de castigarla. Jesús no respondió, sigue escribiendo. Pero Dios ya tenía la respuesta. Dios tiene la respuesta para el pecado. Cuando tú pecas, Dios te va a hablar directamente para ti qué es el pecado. Y aquella mujer aún permanecía en aquel lugar. Y la gente la señalaba hasta que Dios alza la cabeza y dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Quizás vemos el pecado de los demás. Quizás vemos los errores de los demás. Y no estamos viendo el error de nosotros. Nuestros propios errores, nuestros propios pecados. Y estamos juzgando a los demás. No juzguemos a los demás porque toditos somos pecadores. Toditos cometemos errores. Y aquella mujer, al ver esa multitud de gente, de pronto se sintió atormentada, acosada. Pero el Señor le dijo a aquella multitud de gente: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Agachó la cabeza nuevamente el Señor. Y de pronto alza la cabeza. Le dijo: mujer, ¿dónde estaban los que te acusaban? Y la mujer contesta: Señor, no están, se fueron. Y Jesús sabiamente le respondió: así, mujer, te digo yo, vete y no peques más. ¿Sabe una cosa? El pecado es la muerte de nosotros. El pecado es la destrucción de la relación de Dios con nosotros.
no cometamos pecado. No somos perfectos, claro que no, pero reconozcamos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Él puede salvarnos del pecado, y Él puede curarnos del pecado, y Él puede darnos la salida del pecado. Amén. Nadie es perfecto. La prostituta comete pecado. Yo por ir a una iglesia cometo pecado. Yo por ser el hombre más inteligente del mundo cometo pecado. Yo por ser el presidente más famoso del mundo cometo pecado. El hombre es pecaminoso por naturaleza. Pero Dios a través de su Hijo vino ¿qué? A rescatarnos del pecado. Dando muerte a su Hijo, a su único Hijo. Nuestro Señor Jesucristo. Él pagó por nuestros pecados. Aquella mujer se fue. No sé si siguió pecando. No sé si no pecó más. Pero el Señor le dijo, vete y no peques más. Así te dice el Señor. Vete y no peques más. No importa los errores. Si fuiste drogadicto, si fuiste prostituta, si fuiste asesino, si fuiste criminal, si fuiste mentiroso, un hechicero, un embustero, un adivino. No cometa más pecado. Que la venida del Señor está cerca. Y Dios está viendo quién lo busca para perdonar sus pecados. Que lo busque de corazón, no de palabra. Porque a veces buscamos a Dios interesadamente. Y cuando ya tenemos el favor de Dios, nos apartamos de Dios. No lo olvides. La paga del pecado es muerte. Dios te guarde y Dios te bendiga.